Un LED es un diodo emisor de luz. En este caso, este es el LED. Tiene su pin positivo, el ánodo, y su pin negativo, el cátodo. Una batería de 9 volts la está alimentando y necesita una resistencia para limitar la corriente que circula por él. Un LED normalmente anda en el orden de los 15 mA y una tensión entre sus bornes de 1,5 volt, 2 volts, según características constructivas, entre las que importa, por ejemplo, el color. El circuito está en serie con un amperímetro para poder ver la corriente que circula. El negativo es porque están los bornes conectados al revés, entonces está esperando una circulación de corriente en el sentido contrario al que tenemos, que es este. La corriente aquí está esperando pasar del positivo al negativo. El valor absoluto tiene sentido igual, esto no importa, el signo es negativo, pero sirve para entender el comportamiento de la conexión. Si aplicáramos los 9 volts directamente al LED, este no lo soportaría. Entonces, los 9 volts se reparten. Una parte cae aquí y la otra parte de la tensión cae aquí. Es decir, la resistencia quita el exceso de tensión que tiene el circuito. Vamos a ver varios circuitos en los cuales tenemos una resistencia que es variable. Según el valor de resistencia, va a cambiar la corriente que circula por el LED y su brillo. Ahí está indicando que hay un posible problema y ahí que estamos en la destrucción del LED. Tenemos la posibilidad de colocar un pulsador que hace que este LED prende o apaga. Esta resistencia está limitando la corriente de esta rama y este otro está prendido permanentemente. Este amperímetro está tomando la corriente que pasa por esta rama y por esta rama. Entonces, en este momento toma la corriente solamente de esta rama y al pulsar realiza la suma de las dos corrientes. Es decir, estamos viendo que acá hay un nodo del cual tenemos dos corrientes salientes y una corriente entrante. También tenemos la posibilidad de ver la tensión que cae sobre la resistencia, que está limitando la corriente de este LED, y la tensión directamente de este LED. Sumadas estas dos, nos da la tensión total, es decir, la tensión de la batería. Cuando se integran los LED, se pueden obtener combinación de colores. En este caso, este es un LED RGB, es decir, rojo, verde y azul. Tiene un pin común. Cada uno de los LED integrados acá tiene necesidad de tener una resistencia limitadora. Y si prendemos este, vemos uno de los colores disponibles. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. ¿Qué colores son estos? Son los complementarios. Si nosotros lo apagamos totalmente al LED, tenemos, ahí está apagado, ahí prende el rojo, ahí prende el azul y ahí prende el verde. La suma de los tres da blanco. Y como vimos antes, al principio hicimos uno apagado o otro apagado o el otro apagado, son los complementarios, es decir, cian, magenta y amarillo. En este circuito tenemos una fuente de alimentación de 5 volt y nos está indicando que entrega 4,69 mA. Este instrumento es redundante, es para mostrar que se puede tener el amperímetro en forma individual a el que tiene la propia fuente. Ambos indican lo mismo, obviamente está conectado en serie el amperímetro. Aquí correctamente conectado el positivo y el negativo, entonces el signo de la medición es correcto, está dando positivo. Acá tenemos una rama con un LED rojo
y otra rama con un LED verde. Y esto que tenemos aquí es un voltímetro que está indicando la tensión que está tomando en este momento el sistema. Con la llave podemos conmutar hacia un lado o hacia el otro, y vemos que está tomando diferentes tensiones. El circuito sería así: el terminal negativo es común, y este naranja está tomando la tensión que está sobre el LED rojo o sobre el LED verde. Hay 1,89 volt en un caso y en el otro 1,85. En este caso tenemos un generador de señales. Está en este momento generando señal senoidal a una frecuencia baja, 1 Hz, es decir, una vez por segundo, con una tensión de 5 volts. Esa tensión de 5 volts, al ser senoidal, alterna, hace que conmute, siendo a veces positivo aquí y negativo aquí, y a veces al revés. Cuando se encuentra conectado de forma tal que permite la circulación en este sentido, el LED prende. Perdón, en este caso la circulación, sí, correcto, es en este sentido. Y en este la circulación es en aquel sentido. Podemos verlo con los bornes, ánodo, cátodo, y acá sucede lo mismo. Entonces, este LED, ¿cuándo enciende? Cuando este punto es positivo respecto a este. Cuando no, está apagado. Y viceversa sucede con el verde. ¿Qué estamos viendo? Que cuando uno está prendido, el otro está apagado, porque el ciclo senoidal en un momento es positivo y en el siguiente es negativo. La tensión está oscilando valores positivos y negativos a una velocidad importante, por lo cual no podemos determinar el valor exacto que hay en cada instante, ya que tiene una frecuencia de conmutación de una vez por segundo. En este circuito tenemos un capacitor electrolítico de 1000 microfarad, soporta una tensión de 16 volts. Este capacitor, a través de esta resistencia, cuando se presiona este pulsador, puede cargarse. Vale decir, la corriente circulará dando esta vuelta. Vamos a apretar el pulsador. Vemos cómo circula la corriente. Y el voltímetro correspondiente va indicando la tensión que hay en el capacitor. Tendría que llegar a los 12 volts. Ahí estamos llegando a los 10. Cuando dejamos de apretar el pulsador, el valor queda detenido porque la energía está almacenada aquí. Debemos recordar que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Como no tiene ninguna pérdida, es un capacitor ideal, mantiene sus 10,3 volt en este caso, y no hay circulación de corriente por ningún lado. Esta parte es la de descarga del capacitor. Por esta resistencia carga, por esta descarga. El osciloscopio nos muestra cómo se cargó y ahí queda en un valor constante. Si nosotros presionamos este pulsador, va a descargarse hasta el punto en que deje de presionarlo y ahí quedará fijo de vuelta. Si continúo, vuelve a descargar, vuelve a quedar fijo. Con este podemos volver a cargar el capacitor. Y ahí tenemos la descarga, el tiempo que estuve esperando, la descarga, el tiempo de espera y vuelta a cargar. Esto es una red RC, carga y descarga. Las ecuaciones correspondientes son exponenciales, crecientes y decrecientes. Finalmente, en este circuito, tenemos la carga del capacitor a través de un potenciómetro. Acá tenemos la indicación de la corriente que va a circular y la posibilidad de habilitar o deshabilitar esa corriente por medio de este interruptor. Vale decir, si nosotros cerramos, empieza a cargar
de tensión al capacitor. Ya no hace falta mantener presionado el pulsador. Cuando conmutamos, queda la tensión almacenada. Esa tensión almacenada, toda esa energía, va a poder descargarse a través de esta resistencia. Entonces tenemos una constante de tiempo variable, depende de este R por C. Si esta R es más grande o más pequeña, cambiará la constante R por C. Para la descarga, esta resistencia es constante, así que dependerá de esta R por C. Si presionamos el pulsador, estamos en esta zona de la llave, descargará, como habíamos visto en el ejercicio anterior. En cambio, para este lado, el que descarga es el LED, y va a poder circular corriente a través de esta rama hasta que lleguemos a la tensión con la cual funciona el LED. Como el LED necesita una tensión para funcionar, vemos que se va deteniendo la descarga y va a llegar a un punto en el que queda detenido. En realidad, si hay una pequeña resistencia de fuga, va a seguir bajando lentamente, pero ya no con la velocidad que lo hacía originalmente. Cargamos de vuelta. Depende de esta resistencia la velocidad de carga. Si achico la resistencia, carga mucho más rápido. Vamos a desconectar y conectamos al LED. Ahí va cayendo nuevamente lentamente. Podemos ver, en función del tiempo, el proceso de carga y descarga en el graficador vale decir el osciloscopio. Si apretamos este pulsador, no sucede nada porque la llave está para el otro lado. Habilitamos entonces ahora el pulsador y cuando lo presionamos, vuelve a caer. Con el pulsador podemos hacer que la tensión caiga bastante por abajo de la del LED sin ningún inconveniente. Si colocamos aquí, ya no va a descargar más.